Continuamos en Radio Televisión Sur Fuerteventura en este jueves, las 11 de la mañana. Y como te hemos comentado en esta editorial y en pasadas editoriales, esta emisora nació también con un propósito de seguir un legado que venía desde el año 92, que paró en el año 2012 por circunstancias. En el 19 pues recuperábamos nuevamente lo que era el alma de la extinta Radio Televisión Agua Cabra. Y en el día de hoy, gracias a la inestimable colaboración de Santiago Gallero, porque hay que decirlo todo, pues tengo aquí sentado a mi derecha a un hombre pues que dio mucho también por la isla de Fuerteventura. Vamos a hablar en el día de hoy de los 50 años que cumple la escuela Hogar en Puerto del Rosario. Nicolás Gutiérrez, bienvenido a esta casa, a Radio Televisión Sur Fuerteventura, antigua Radio Televisión Agua Cabra. Muchas gracias, la verdad que encantado, gracias por la invitación, gracias a Santiago también que ha servido de interlocutor para que podamos estar aquí sentados, este grupo de alumnos que me ha emocionado de verdad estar con ellos y le agradezco a Santiago y a ti porque para mí son miles de recuerdos y eso es lo que estoy intentando plasmar ahora en una publicación que estoy trabajando en ella y ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia, la historia de la Escuela Hogar junto con todo el personal que vivió, porque vivíamos allí, ellos se pasaban toda la semana conviviendo con nosotros y nosotros con ellos y evidentemente creo que para mí es una emoción enorme poder estar ahora mismo como hemos estado recordando y yo me he quedado un poco asombrado porque claro, me nombraban los chicos y ellos los nombran por el mote o por lo que fuera y a mí me cuesta recordarlos, pero viéndoles la cara evidentemente enseguida los recuerdo, reiterarles las gracias por estar aquí, a ellos todos. Y a ustedes por acogerme. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Está todo bien? Bien, gracias. Bienísimo. A recordar un ratito, ¿verdad? Encantado, sí. Aquí, Santiago Gallero, ¿cómo estamos? Muy bien, La verdad que disfrutando de estos momentos de recuerdo, ¿no? Sí, sobre todo. Jaime, ¿qué tal? Muy bien, bastante bien. Bienvenido. Y me alegro de esta reunión. ¿Verdad que sí? Reunión. Y Lito, que al final se haya puesto aquí con nosotros. Bueno, bien, aquí viendo a los viejos amigos. Bueno, yo quiero preguntar, ¿no? Porque claro, yo no tengo constancia de todo ello, ¿no? Entonces me tienen que poner un poco al día, ¿no? ¿Cómo fue esta escuela Hogar? ¿Cómo nace todo ello? Son 50 años los que ya han pasado y quiero saber un poco, ¿no? Que me cuenten un poco la historia. Bueno, la historia de la Escuela Hogar es una historia bonita y una historia necesaria en la isla de Fuerteventura. Se empezó a hablar de crear una Escuela Hogar allá por los años 60 y algo, ¿no? Pero lo que pasa siempre en esta isla y en muchas islas es el conflicto del norte y del sur. Se empezó a hablar de que se iba en Gran Tarajal, que se ponía en Puerto, que se Gran Tarajal y ese Puerto. Y así fueron pasando los años hasta que los políticos de turno fueron capaces de tomar una determinación. Entre ellos intervino también los inspectores de aquella época y el Cabildo de Fuerteventura en que se decide que se abra la Escuela Hogar en lo que eran las instalaciones del Colegio Público Puerto del Rosario, que se había creado también recientemente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando en el año 75, en diciembre del 75, es cuando se aprueba por el gobierno de España la creación de una escuela hogar, ¿no? Y en enero del 76 es cuando se publica ya en el boletín como que está creada. Se da un hecho curioso, he logrado rescatar de la historia a 3 profesoras que figuraban en los primeros escritos que había hecho el primer director, don Domingo Lorenzo, y que no me sonaban de nada, ni sabíamos quién era, y resulta que eran 3 profesoras de Lanzarote que habían nombrado aquí el primer año, y que llegaron, y claro, la Escuela Hogar no estaba todavía, no tenía forma, ni tenía mobiliario, ni tenía nada, se estaba trabajando en ella, y la destinaron a 3 colegios del municipio de Puerto, y luego ya pues se incorporaron, y se abrió, la Escuela Hogar se abrió en mayo del 76, exactamente. El 1 o el 2 de mayo creo recordar que es cuando se abrió por 2 meses. ¿Qué ocurre? Que esos 2 meses pues había muy pocos alumnos. Ustedes empezaron a entrar, creo que en el 76, en septiembre del 76, que fue la primera promoción que llegó que llegaron a la Escuela Hogar de Puerto Rosario, y la verdad que no tiene nada que ver lo que era en aquel momento la Escuela Hogar y la cantidad de chicos que había.
Yo recuerdo, yo entré en el 78 y llegamos a tener 182 alumnos y alumnas en el colegio, en unas condiciones, ustedes recordarán mejor que yo, que eran aquellas salas enormes con literas y que allí cabían 40 chicos en cada uno de los dormitorios, y bueno, con unas condiciones bastante, pero yo siempre resalto lo mismo que estoy sintiendo en estos momentos, ¿no? El compañerismo, las relaciones con la gente que se siguen manteniendo. Manolo me estaba contando ahora que todavía tiene relación con un montón de gente del norte, y eso es lo que significó la escuela hogar en ese momento, no solo porque la población en Fuerteventura era muy dispersa y había muchos sitios en los que no llegaba el transporte ni había en carretera y tenían que ir, y ustedes saben mejor que nadie el aislamiento que había en relación con ustedes, que solamente se podía llegar aquí hasta Quinto, me parece, y después la segunda etapa que se llamaba, tenían que ir a Puerto, que es lo que mayoritariamente fueron ustedes. Y yo resalto, porque yo ahora con la emoción que sentí cuando los vi a ellos, o a Alicia que está ahí fuera que no pudo subir, pues eso, el espíritu ese que ellos aprendieron en esa historia. Ellos ponían las mesas, hacían las camas, tenían que cuidarse, controlar las duchas, controlar todo. Fue un aprendizaje para la vida, ellos lo dirán ahora mejor que yo, pero creo que fue un aprendizaje para la vida, ¿no? Sí, iba a preguntarles, ¿no? ¿Cómo era la vida allí? Nito antes lo estaba también recordando, ¿no? El primer año cuando se abrió el colegio de Puerto Rosario se estaba todavía construyendo, había otras fases que se añadieron después, ¿no? Que fueron las aulas luego donde tuvimos clases, ¿no? Pero el primer año, y no sé si el segundo, había que ir al San José de Calazán. Primer año. Fue el primer año solo, ¿no? Sí. Y había que caminar. 2 años fuimos y después ya nos quedamos el Colegio Nacional. Exactamente. Pues íbamos caminando, cruzábamos un barranco, que hoy en día ya todo es construido, ¿no? Pero cruzábamos un barranco allí. Sigue la vereda, la Ciudad Jardín, por la Legión, y iban ellos, yo no iba allá, pero me acuerdo de la vereda, vamos. La vereda sigue marcada todavía, pero a fuego. Yo destacaría también que la acogida de los chiquillos de Puerto Rosario fue también muy buena, o sea, no hubo jamás nada que destacar, o sea, que eso es importante porque éramos un rancho de niños que veníamos de otros lugares de la isla y nos incorporaron allí de golpe y porrazo, y la verdad que la gente de Puerto Rosario, fantástico, y los alumnos, vamos, como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? Y de hecho yo creo que también muchos de los que son de Puerto Rosario se acuerdan de nosotros y mantenemos alguna amistad también por ahí. Alguna batallita tuvimos. Sí, pero bueno, eso era lo típico. Eran familia, al final se hizo un vínculo muy fuerte con todos los alumnos, los exteriores y nosotros, porque cuando llegaba el lunes, que aquello era que un desembarco de tropas, pero estaba muy bonito, impresionante. Las Colobar se queda siempre en el recuerdo, porque la verdad que yo por lo menos me recuerdo siempre las Colobar, siempre me acuerdo. Yo sueño con las Colobar a veces, te lo juro. Sí, es una parte muy fuerte. ¿Tú tuviste 2 años? Yo estuve 3 años. 3 años. Claro, que yo creo que ustedes los cogen en esa época de la infancia, porque claro, ustedes llegarían allí con 10, 12 años recién cumplidos. O por ahí, ¿no? Que son una época en que los recuerdos se fijan más en nuestra memoria. Claro. Sí, pero hay uno que no nos acordamos, ¿eh? Estábamos intentando recordarlo hace un rato, que era el mote que le habíamos puesto a Nicolás. No conseguimos recordarlo, porque a todos le habíamos puesto alguno. A todos tenían un mote. Deberían de tenerlo bien guardado por si acaso. Todos tenían. No se puede decir en público por si usted lo escribirá si lo desea en su memoria. No, que yo no lo recuerdo, de verdad. Yo no recuerdo. Yo tampoco lo intentaba. Yo no lo consigo recordar, no me acuerdo, ¿no? ¿Sabes qué coincidió también? Que bueno, ustedes eran jóvenes porque eran niños, pero coincidimos un equipo de profesores allí, aparte de don Domingo, que parecía nuestro padre, porque era quien nos marcaba el rumbo a nosotros. Nosotros acabábamos de terminar la carrera, este era nuestro primer trabajo, era una incorporación. Nosotros prácticamente hacíamos vida allí con ustedes, porque nosotros nos pasábamos casi las 24 horas ahí, al ratito que teníamos que librábamos, pero teníamos que, antes de llegar
los cuidadores, que eso fue ya bastante más tarde, nosotros nos encargábamos de todo lo que era, de todo. como una casa grande, ¿no? De controlarlos, de que fueran al colegio con los uniformes bien limpios, que cuando vinieran se los quitaran, las duchas, los desayunos, que los servicios de comedor, que es donde digo yo, que aprendieron ustedes mucho a convivir y a ganarse montábamos las mesas, limpiábamos claro, yo recuerdo, recogíamos los platos, los poníamos por eso que fue a los cocineros y todo. Una vida muy intensa y muy gratificante, efectivamente, por eso es. Yo siempre he recordado con el personal que parece Manolo, yo recuerdo una anécdota que me ocurrió a mí, ¿no? También era porque era demasiado desinquieto, digamos, ¿no? Cuando nos íbamos a cenar, nos teníamos que colocar al lado de la mesa de pie hasta que estuviéramos todos colocados para luego sentarnos, ¿no? Correcto, sí. Y yo llegué, me puse en mi mesa, había arroz blanco con huevo frito, no me acuerdo si salchicha, y la botella del ketchup en el centro de la mesa. Todas las mesas tenían su ketchup. Sí. Y yo despabilado, como siempre, cogí la botella ya estando de pie y la sacudí con tanta fuerza que me llené de ketchup y no quedó dentro de la botella ketchup ninguno. Me llevé una bronca tremenda, me tuve que ir a cambiar, a duchar. y al final, pues quería cenar primero, cené el último de todo. Yo le gané, con permiso, le gané una discusión a don Agustín, que tuvo él que ir a mirar, y me vino a pedir disculpas, porque yo cogí una chuleta con el hueso y tal, me lo estaba con... ¿Eso sabes qué? Pues yo le digo que mi padre me dijo, y fue a mirar. Y vino a pedirme disculpas. Y dice, ¿verdad? Ahí me dio usted razón. Porque te estabas comiendo la chuleta. La chuleta con el hueso. Sin tocar, con el hueso solamente. Y después me limpia. Eso no se está los cubiertos ahí. Y fue y vino, habló con él. Y el director le dijo, no, esto va así también. Pero no fue cuando te dio la galleta, ¿no? No, fue otra cosa. Eso es otra historia. Ahora podemos decirlo, ¿no? Fue también que Jaime era un poquillo también desinquieto y al final lo sacó de las casillas. Sí, hay que reconocerlo, ¿eh? Fue mía. Un niño imperativo, hombre. Sí, no, mira que usted. Hoy hubiera estado metido en alguna ¿verdad? especial. Habíamos. Roces de familia. Me gustaría preguntarle, ¿cómo era? Es decir, ¿ustedes iban de lunes a viernes y los viernes venían hasta Morrojable o cómo era? La guagua salía a las 6 de la mañana. Sí. Llegábamos a Puerto, íbamos a primera hora a la clase y los viernes terminábamos a las 2 y la guagua salía a las 4, a las 5 y íbamos de noche aquí. Eso sí, los últimos que salíamos a la colocar éramos los de Jandía. Sí, siempre. La guagua más lejos salía la última. Sí, siempre. No se me olvida. ¿Te acuerdas, Manolo, que llegamos de noche? Aquí a las tantas de la noche. Sí, ¿te acuerdas, Manolo, que iban los sillones por categoría? Atrás los del morro. Y después iba como no me gustaron, para adelante, tú para adelante. Sí, camarita, tal, y todo eso que íbamos recogiendo. Y los salvajes del morro atrás. Cuando llegaban siempre les esperaba Juanito con un paquete de galletas para que salieran corriendo, dejaban la bolsa y salían tirados para el colegio. Sí, y cuando se salían los viernes, la galleta de cubanito, hasta aquellos rosados. Siempre salían de la escuela y cogían el petate que ya lo tenían preparado y para la guagua, ¿no? Yo creo que a nivel alimentario, yo creo que la escuela hogar era insuperable. A nivel de comida, a nivel de comida era insuperable, era un 5 estrellas. La escuela hogar todo, el desayuno, el almuerzo, todo era muy completo. Por la tarde nos daban un bocadillo. Con el hambre que habíamos pasado aquí abajo. Exactamente. Llegaba ahí. Las necesidades que habían pasado. Claro, llegaba y comía muy bien. Pero había un equipo de cocina. Muy bueno, igual que de limpiadores. Y Juanito, Paquita, limpieza, Supricia y Lola en la cocina, y además, Pepito y la señora en la cocina. Sobre todo la atención, tenían mucha atención por la gente del morro. Nosotros nos veían y nos atendían muy bien. Siempre para nosotros había. Siempre se llevaba los baldes llenos de comida por los animales, que él tenía animales. Creaba un collino, lo típico que se hacía antes en todos los colegios. Todos los colegios prácticamente los desperdicios se los llevaban. No, eso sí. Y yo creo que el servicio que se daba era
era bueno. Por eso yo creo que están esos tan buenos recuerdos, ¿no?, que tenemos todos, porque ha pasado mucha población de Fuerteventura en estos 50 años. Últimamente ha cambiado de concepto y ha cambiado también del número de alumnos. La escuela fue creada con 210 plazas en su momento. Eso te iba a preguntar. Yo recuerdo que lo más que llegamos a tener nosotros, posteriormente, te digo yo, cuando yo entré ahí, que fue a los 3 años de haberse abierto, llegamos a tener 182 chicos, chicos y chicas. Y como estaba diciendo antes, eran 2 salones enormes con literas, y allí se repartían, una lo más grande y otra lo más chico. Y los pisos de arriba, los pisos de arriba las chicas, ¿no? Y la relación con nosotros, con el personal, yo desgraciadamente quedan 2 personas de todo el personal que hay ahí, que es Lola, la limpiadora. Sí, Lola Sarabia. ¿Paquita falleció? Paquita falleció. Chiquita memoria de Manolo, sabía. Y chiquita memoria que vamos. Estoy sorprendido. Pero es que lo siguen ensayando. Y queda también Mari Carmen, la cocinera mujer de Pepito. Sí, los demás han fallecido. Juanito moriría hace un montón de años, ¿no? Han fallecido todos los demás, y quedan, que ellas 2 he hablado estos días con ellas, porque claro, estoy recopilando esa historia y ahora Manolo me está metido sorprendido. Total. Pero mira, yo te quería hacer, Nicolás, una pregunta. A ti, cuando te asignaron la escuela hogar como destino, lo primero que pensaste, ¿qué fue? Mire, yo acababa de terminar magisterio. Estuve 1 año en paro, que fue los primeros años que empezó a haber paro en el magisterio, ¿no? Entonces yo estuve trabajando con Tomás Domínguez en los coches de alquiler. Sí. Venía aquí debajo bastante porque a traer coches, esa historia. Con, a ver si me acuerdo cómo se llamaba, que trabajaba aquí con Tomás. Con Reyes y Tomás. Reyes y Tomás. Y el marido. De aquí del Morro. Tomás Pérez. Tomás y Reyes, ¿no? ¿Cómo era, dijiste? Agua Pozo. Te digo yo que Manolo bautizado. Y estuve trabajando. Entonces, antes los nombramientos se hacían a propuesta, por comisión de servicio, a propuesta del director. Y claro, Agustín, supongo que había entrado 1 año antes que yo, pues hablaría con don Domingo, creo que habló con don Domingo, y le digo, oye, mira que hay un primo, porque yo soy primo de la madre de Agustín y tal, y nos decimos primos siempre, y yo creo que le diría, mira, que igual que puede tener cabida aquí y tal, un carácter así, que le gusta el deporte, que tal, que... Y con esa comisión de servicio y esa propuesta, pues me incorporé en el año 70, en octubre del 78, el 10 de octubre me parece. Hasta el 88. Me parece que fue hasta el 88, sí. 10 años justo, porque a los 10 años tenías que tomar una determinación. O te hacías definitivo en la escuela hogar, o te ibas a tu plaza donde la tenías. Yo tenía mi plaza en el Colegio Millares. Y claro, la escuela hogar en esa época estaba un poco, habían abierto ya la segunda de Puerto, que abrieron abajo la Olmuelle, habían abierto la de Gran Tarajal, y estaba un poco complicada, ahí se cerraban unos y abrían y tal. Y bueno, yo me voy a mi plaza porque aquí estoy muy bien, me gusta, pero me voy a mi plaza. No se sabía el futuro. Claro, no sabía. ¿Y eso es lo que quiero decir? ¿Sigue en la actualidad con ese nivel de trabajo o es distinto? Que yo es totalmente diferente. Ahora aquello era una familia a lo bestia, a lo grande. No está como antes, ¿no? No, que va. Ahora mi hijo estuvo hace 3 años, 1 año internado. Sí, mayoritariamente tienen niños, tienen 40 alumnos en total, me parece que son. 20 son de problemas sociales que tienen los ayuntamientos, el gobierno y tal. Están también durante la semana, igual que estaban ustedes. Y después hay otros 20 por ahí
que cursan FP o alguna rama de esto, y que para no ir, y tú lo sabes. Conviven entonces, allí para no estar los están ahí, la FP arriba y se quedó ahí. Porque el nivel que se alcanzó con los colegas en ese momento, después no he visto colegio ninguno que lo lleve. ¿El qué? El nivel que tenía tan grande, la capacidad de los colegas, era bestial. Yo les cuento a los actuales directores y al personal, que ahora tienen muchísimo personal, porque tienen personal específico, claro, tienen niños con problemas y tal. Yo les contaba que nosotros éramos 7 maestros, 4 en la cocina, 2 en limpiadores, y Juanito, que era el hombre para todo. El hombre estrella. Y ustedes lo recordarán, que no se llega. Y les contaba que teníamos 182 chicos y chicas ahí, y ellos se quedaban asombrados. Dicen, pero ¿y cómo lo hacían? Digo, ¿cómo lo hacíamos? Pues con mucho cariño y con mucha dedicación. Y respeto. Pero eso hoy sería imposible. Sería así. Totalmente. Hoy en día eso es imposible. No, yo te lo digo, que para el grupo de personas que éramos, que nos llamaban salvajes, hoy creo que sinceramente 180 con lo que había. Con el personal que teníamos. Sí, con los brutitos que éramos nosotros, lo sabes tú, lo sabemos todo. Pero había respeto. Por eso había. Pero no había maldad, éramos todos desinquietos, diríamos. Sí, pero con respeto. No, pero eran niños que venían, porque si lo analizamos fríamente, es que ustedes se iban el lunes y estaban en nuestras manos hasta el viernes. Éramos niños. O sea que los padres, las familias tenían que tener confianza también en que cuando estaban allí. Y las comunicaciones no son como hoy. O sea, que igual no sabías nada de tu familia toda la semana. Había un teléfono allí que si pasaba algo grave te llamaban. ¿no? Es cuando el padre le decía al profesor, dice, si te porta mal, arreguíntale. Eso es respeto. Y si tú vuelves a tu casa y le cuentas algo, alcanzaban más. Es verdad que nosotros teníamos que ejercer de familia y de profesores, ¿no? Porque después nosotros les dirigíamos los estudios para que no se quedaran atrás, la labor del profesor es la máxima expresión, actividades que teníamos un montón y que era increíble. Estaba comentando con Manolo ahora cómo un centro con 182 niños teníamos equipo de lucha, equipo de futbito, 2 o 3, el baloncesto, el ping pong, que también se puso, un grupo de teatro que iban y actuaban en toda la isla. Actuaban hasta el pañuelito y fuera en el patio. Es que después llegaba la tarde-noche y había que controlar a esos niños, y siempre había una función pendiente. Los de fútbol, los de aquellos, los que están ya. Las caras Nifi, que les encantaba, sobre todo a las niñas, imitar a cantantes y ese tipo de cosas. Y hacíamos 1000 cosas. Yo no sé si en la época ustedes se celebraban los cumpleaños allí, o eso fue un poco más tarde, después, cuando se empezó a celebrar. Claro, los niños que cumplían años durante el curso, si no coincidían en la casa, no lo podían celebrar. Entonces jugamos al truco, ¿te acuerdas? Jugamos al poco, a la baraja estaba en el pasillo. Los de morro para la baraja eran tremendos. Éramos en lo que dices tú, los pasillos. Los pasillos eran para las mesas de juego, eran los pasillos. Qué época, ¿no? Que es decir, y sobre todo, Nicolás, lo que a mí me apena es que las instituciones públicas hoy en día, por la historia de Fuerteventura, prácticamente, es decir, si los ciudadanos no se preocupan por rescatarla, ahí se quedan en el olvido. Yo estoy en esa pequeña locura que digo yo, porque es que yo empecé con esto hace un año prácticamente, ¿no? Que digo, coño, perdón, me queda pena que pasen 50 años, que cumplan 50 años y la historia esta se ha perdido, porque de hecho se ha perdido. Yo cuando fui a la actual residencia escolar a buscar documentación, prácticamente no había nada, no había nada. Unas fotos que yo les pedí que me las dejaran para escanearlas y algún documento, pero mínimo, o sea, porque claro, yo pensé que en los libros de actas, las listas y todo ese tipo de cosas están. Yo logré recuperar una lista que tenía por ahí, que habían 200 chiquillos, y que estoy convencido de que no todos estuvieron en la escuela hogar, porque hubo gente que después al final no fue, y bueno, pues esas cuestiones de la vida, porque algunos de los padres pues no los quisieron mandar a la escuela,
y tal, y encontré muy poco. Es verdad que me atendieron muy bien, me recibieron muy bien, pero muy poca documentación. Entonces me ha costado bastante, incluso para saber, no los primeros profesores, esa foto que estábamos viendo ahí, que eso estuvimos prácticamente 10 años los mismos, que eso también influyó en el contacto que había con ustedes, porque éramos ya conocidos, éramos amigos y nos defendíamos bien con ustedes y estábamos bien integrados todos, pero después ya a partir de esos años ya se convirtió en residencia y empezó a haber ya bastante movimiento profesor, pero me ha costado, tirando de aquí, tirando de allí, he logrado del personal laboral y todo ese tipo de cosas, me ha costado bastante, pero sí, estoy contento porque voy un poco atrasadito, tenía que haberlo tenido ya casi terminado, pero bueno, estamos en contacto con el Cabildo para ver y ahora se lo... Y usted añora todavía eso, ¿eh? Sí, y me pongo a pensar, Manolo, y es verdad, si no, no lo hago. Pero podríamos incluso hacer un llamamiento, ¿no? A la gente que en aquellos años estuvo... ¿no? Y te iba a comentar, hay un grupo de WhatsApp que se llama Recuerdos y Vivencias de la Escuela Hogar, para animar a la gente a que entre. Lleva algunos años, ¿no? Y mucha gente de los que están, si manejan el Facebook, entren en Recuerdos y Vivencias de la Escuela Hogar, y incorpórense ahí, porque se están poniendo fotos, se pone recuerdos, la gente dice, yo qué sé, pues ponen el carnet que tenían para subir al transporte, o en fin, cosas y fotos de tal. Y la idea que hemos formado una comisión, esa comisión está formada, bueno, entre ellos yo, la actual directora de la residencia escolar, una cuidadora que es Sensa, que fueron los que entraron más tarde, ustedes de esa época no la conocieron, y una alumna que también es la hermana de Roque y de Juan Cabrera Peña, Puri, que es la más pequeña, Puri. Me acuerdo de Puri. Pues hemos formado una comisión porque y estamos en contacto con el Cabildo para intentar hacer un acto. Estamos pensando hacer un acto de invitar, a hacer una invitación pública, que y gracias a David, porque estamos haciendo también esta publicidad por todos los sitios que nos quieran recibir, para comunicarlo a la gente de la zona, que a finales de septiembre probablemente tengamos ese acto, un acto de encuentro de antiguos alumnos, profesores, personal de la Escuela Hogar, para ver todos los que podemos reunir y hacer. Estamos viendo con el Cabildo para ver de qué forma podemos coordinarlo para que ellos colaboren, hacerlo allí en la propia residencia y que podamos compartir igual que estamos compartiendo ahora. Encantado. Sí, te lo juro. Bueno, pues ya sabes que te tienes que llevar la guitarra y buscar a Claudio y a los dos o tres para que hagan la parranda. Después llamo al cuadrado. El cuadrado, no me gusta la parranda. Por ejemplo, ¿cuánto se tardaba la guagua de Puerto, de aquí hasta Puerto? Porque claro, ustedes ahora pueden salir de aquí a las 5:30 de la tarde. De la mañana. Pero llegábamos siempre tarde a la clase. Porque la guagua, y a veces la guagua, porque la carretera llovía, pues teníamos que volver para atrás. O a veces había algún malvado que le picaba la goma. Es que yo no sé si estaría la carretera. Sí, alguno picaba la goma. No tenía ganas. Le quitaba el aire a alguna goma. Este fin de semana lo vamos. ¿Te acuerdas de la culpa de para Mira, el sinvergüenza no lo tiene muy lejos. Si llovía, patinaba la guagua y para atrás. Y teníamos que volver. La pendiente. Y en la cuesta del Butión también pasó. A veces caminando, Nicolás, porque se quedaba la guagua. Se quedaba la guagua y que no la ¿Quién era el chofer? ¿Se acuerdan ustedes quiénes nos llevaban? Manuel. Manolo, pero también estuvo Juan González y Santiago Perdomo, el de Toto, nos llevó unas cuantas veces, supliendo a los otros. Que Manolo y Juan le pisaba, bueno, y Manolo también, le pisaba, hay veces que iba uno asombrado dentro de la guagua. Vino una vez sin luces de Punta Calma, aquí vamos para ver. Sin luces. Y cruzó el puente del Butión, no había luna.
Había luna. Sí, pero- el puente sí, Mutiondo, Lucio. cuando eso, Pero puente el chofer, Mutiondo sí. era. Muy estrecho, muy De estrecho. hecho, había que saber cogerle el truco para entrar a la guagua allí. Pero Juan era un fenómeno. Era un fenómeno Yo conduciendo. estoy haciendo también en esto que quiero publicar, que a mí no me gusta ni decirle libro porque creo que es pretencioso decirlo, ¿no? Que es un poco escribir la historia de lo que ustedes me están contando y lo que me cuentan. Yo después oiré esto para ir tomando nota de lo que ustedes están diciendo aquí, para incorporarlo ahí. Pero estoy haciendo un análisis también de lo que era Fuerteventura en el año 75, que a lo que ustedes están contando lo cuentas ahora en la calle y dicen el mentiroso. Sí, verdad. Parece que Jandía estuvo siempre Dentro comunicado de las con- necesidades que con- tenía Fuerteventura, tú lo Claro, dijiste. claro. Esto sí, el dinero estaba entrando poco a poco, Claro. pero a nivel de estudios y de Tú tal, date había cuenta mucha que el necesidad. aeropuerto de abajo del Matorral se abrió en el año 69, 1969, y empezaron a llegar turistas, aparte de, porque yo creo que ya estaba el Casa Atlántica y ya estaba el... Sí, Robinson. creo- Fue el primero. que fueron los primeros, pero Y el venían Matorral, turistas solo. a través... Matorral sobre todo, en sí. el año 73 es cuando se abrió los vuelos internacionales en el aeropuerto de Fuerteventura, y eso significó el cambio en la actividad económica de la isla. ¿Por qué? Porque antes la gente vivía de la zafra, vivía del campo, vivía de la ganadería y vivía Sí. y a partir del año 73, que es cuando empieza el boom, por hablarlo del turismo, se empezaron a construir más hoteles y todo lo que estaba alrededor del turismo. Coincidió con la llegada de la Legión también en el año 75. También. Se dobló la población de Fuerteventura Se dobló, del año de 70 golpe. al 75, se dobló con lo que llegó, y eso significó, bueno, hay un compañero, Tomás Quesada, al que quiero agradecer también la colaboración, me está haciendo un estudio de cómo eran las carreteras, que se están comentando, cómo eran las carreteras, las que habían asfaltadas y las que habían de tierra, Sí, sí. porque la mayoría eran de tierra. Tierra, todavía De mucho. tierra. Desde la Alejo para acá, ¿no? Sí, Ya no había asfalto, Alejo, ¿no? la lajita era Claro, para acá. es que es lo que están Era un ustedes lamento. recordando, lo que están... Y en Costa Calma paraba para poder tomarnos, ir al baño y tomarnos un cortado y también recoger la gente de los Vieras, familia de aquí de... Allí en Costa Calma que se paraba para recoger. Ahí en Primos Costa Calma. también. Sí, para coger los chiquillos Claro, que en Costa Calma no había nada más que la taberna. La donde taberna. La tabernita que hay allí Sí, también. pero está pegada la parte de atrás. Pero ahí donde me recogíamos, que era 5 Ahí 6. cuando salíamos por ahí Era para 5 afuera, 6. Era así como se- Cuando salimos- Bueno, la cuando familia salimos por aquí parte del de Gorro, la edad, pero luego- con la dirección a Puerto Rosario, bueno, me acuerdo yo y ustedes también se acuerdan, lógicamente. Y aquellas madrugadas frías, ventosas, Sí, lloviendo. sí, sí. Me acuerdo de los niños sentaditos ahí fuera, Sí. a Juan Manuel, José Manuel, para descansar, José Manuel, para Jaime, Maribel, Pep, todos los hermanos, que sentados ahí fuera, digo, madre mía, con el pelete. Y nosotros aquí nos pasamos frío parando por la boba porque nos poníamos agua, hacemos los Rodríguez, todos Exactamente, ahí. exactamente, pues estábamos allí debajo del solar, Sí. todos dándonos tocos una Y hora. fumando las condillas, ¿verdad? No creo Los yo. cigarritos No antes creo. de. No, que los cigarritos antes de subirse a la Calma guapa. era eso, Costa Sí, Calma sí, en aquella época era No era nada. la taberna vieja y la casa de La casa de ellos. Hasta si Manuel ese fin de semana decidía, no, este lunes no subimos para arriba. Qué va. Cállate, Jaime, que eso no, No, estaba eso yo- no ha prescrito todavía. ¿Está prescrito? No, ten cuidado entonces. En el libro. Eso no ha prescrito. Bueno, No, eso es como ven, rico, como ven, David, ellos no se aburrían tampoco. No. Pero era la gente de Morro y la gente de Corraleo son los primeros que empezaron a vivir el boom del turismo, Sí, y sí, claro. ustedes de alguna forma crecieron también con el boom del turismo, porque es cuando esto empezó a desarrollarse. Lo mismo en Corraleo, ustedes estaban a otro ritmo diferente a lo de la gente que vivía aislada en esas fincas que hecho, estaban de medianero, estaban Yo llegué aquí por eso. Yo llegué de Gran Canaria Con el aquí, yo turismo. vine siendo un niño, sí. Sí. Y me trataban bienísimo aquí los colegas. ¿No ves tú lo que me costó integrarme yo? Está aquí. Estoy aquí, ¿verdad? Vale. El canario. No había manera, pero está aquí. Está vivo, ¿no? No, pero se fue integrando. Sí, Pero, sí. oye, costó, como todo. Santiago fue la escuela de la iglesia, ¿no?
Yo fui con doña Ana, don Luis. En la escuela de la iglesia no estuvo. Yo no llegué a esa. ¿No llegaste a él? No. Aquí con Don Luis y doña Ana, aquí ya en la unitaria, ¿no? Sí. Que salíamos al recreo y se montaba una de mucho cuidado. Había los grupos de combate y los que... Tu hermano, para descanse, mi madre, Valentín. Yo agüita. le comentaba también antes, aquí fuera de micrófono, como se suele decir, con Santiago, ¿no? Que él desarrolló una profesión que allí, tanto en el colegio como en la escuela hogar, que había un montón de partidos pues, de fulbito, de no sé qué, no sé cuánto, y él, yo no sé si es que no jugaba muy bien al fútbol o algo de eso, que él le daban el pito para que pitara, y posteriormente después él vivió una etapa de árbitro. Sí. Yo creo recordar que fui el primer federado, ¿no? El primer federado del municipio de Pájara, ¿no? Creo recordar. Yo empecé con 15 años. Creo que sí, ¿eh? Sí, creo de hecho, yo le comenté antes a Nicolás, que él igual no lo sabe, ¿no? A mí me llegaron a dejar la llave de la escuela hogar y me quedaba algún fin de semana yo solo en la escuela hogar, que me hacía yo de comer, imagínate tú, en aquella cocina, sí. Pero mira, ¿sabes lo que más me gustaba cuando estaba solo en la escuela hogar? Que igual alguien se daba cuenta, seguro las cocineras, ¿no? Me iba para el estudio donde teníamos la tele y me llevaba aquellos cacharrones de helado, una cuchara, y empezaba a ver la tele y comiendo helado, y cuando ya estaba muy harto volví a poner el cacharrón en su sitio en el congelador. Digo, a ver si nadie se da cuenta. Alguien seguro que se daba cuenta, pero nunca me dieron nada. Lo del helado era bastante socorrido, bastantes noches algunos se levantaba, se iba Yo no sé qué tipo de candado tendría la despensa, pero ya parecía abierta casi todos los días. Sí. Yo cuando mamá Las cocineras no decían nada. La mitad de las veces no decían nada. La que nos cuidaba ahí. El lunes, si llegaba allá arriba el lunes, tú sabes que los chiquillos ninguno, ni lunes, ni martes, ni miércoles, no teníamos ganas de ir al colegio, las cosas como son. Y todavía hoy, por mucho que diga. Y cuando estaba doña Rosario, que eso lo he hablado yo con mi mujer un montón de veces, y me hacía el malito. Madre, ¿qué te pasa, mi niño? Claro, ella era muy buena, doña Rosario. La verdad es que era ella, al lado de nosotros al lado de los demás compañeros. Nosotros éramos muy jóvenes, pero ella era muy inocente. Y decía, ¿se traigo algo, mi niño? Traigo algo. Claro. Mal, me ponía la mano aquí arriba, tiene fiel mentira. Ya va allí en el botiquín que teníamos al lado de la dirección y tal. Y dice, mira, no vayas al colegio hoy para la mañana para que te recuperes. Te traigo una sopita o algo y después te hago la temperatura del termómetro. Sí, doña Rosario. Claro, esa era la mía. Traía la sopa, doña Rosario me traía la sopita y después, cuando yo decía, y ahora te voy a poner el termómetro. Ella me daba el termómetro, me lo ponía, yo acostadito con la sopita, ella se marchaba, y cuando se marchaba la Rosario, cogía yo el termómetro, me metía en la sopa, cuando llegaba a 40 lo dejaba. Venía doña Rosario y dice, con razón, está malito. La pobre se creía. Y así no iba ni lunes, ni martes, ni miércoles. No, el lunes, sobre todo el lunes. Muy buena. Mira, oíste, de que llegara el cambio de guardia, por ejemplo. Se acabó el cuento. Te lo digo de corazón, y yo, muchas veces los lunes, debajo de un puente antes de entrar a la Puerta Rosario, allí nos pasábamos hasta. Y en discoteca llegábamos por la tarde a la hora de la comida, nos íbamos a clase y decíamos se nos había escapado la guagua. Se nos había escapado. Y no estaba el hermano que venía para el médico. Nos quedábamos dormidos al puente. Y escuchando música mexicana en el disco chácara abajo. Y Nino se quedó varias veces. También Nino el carote ahí. Qué época aquella. Yo aprendí cuando estaba hablando de los helados. El helado se lo comían muchísimos niños con pan. Le picaban pan, verdad, y lo revolvían con el helado y iban y yo lo hago también. Y yo cada vez que lo hago me acuerdo de los chiquillos de las cosas. Y es bueno. Es que yo coincido contigo, digo, es que es un manjar. Y yo lo digo, yo estoy igual que los chiquillos de las cosas. Y es muy bueno, la verdad. Yo me quedé antes con una anécdota que decían que se comía de 5 estrellas. Es decir, cuando ustedes venían al morro, entonces la comida la llaman de menos en la escuela. Hombre, la casa es la casa, pero
no charla, pero que quiero decir... También se echaba de menos, ¿eh? Sí. Jaime lo que decía es que se comía bien. Sí, o sea, sí, sí. nadie se podía quejar de la calidad de la comida, ¿no? Sí, la calidad de la comida de la escuela hogar era 5 estrellas. Era muy buena. Los profesores nos tenían se comía primer plato, segundo plato y el desayuno. Se volcaban en la comida que nos hacían. Era muy, muy bueno. Importante, ¿no, Nicolás? El tema de que el profesorado se involucre sí, y que haga su profesión, ¿no? Yo le he hecho, por decirlo de alguna forma, a eso, que éramos personas jóvenes. Don Domingo parecía, claro, a él le encargaron, él estaba ya muy mayor, y le encargaron que pusiera en marcha la escuela hogar. Yo tengo algunos escritos que no sé por lazo de qué, los guardé yo cuando me fui de ahí, no sé. Y un día recogiendo en mi casa en un sobre, encontré algunos escritos que después al final digo, pues mira, gracias a que los guardé, tengo algo para empezar a escribir lo que... Y don Domingo era esa persona que nos guiaba a nosotros, entre comillas, ¿no? Parecía nuestro padre, nuestro abuelo, lo que fuera, ¿no? Siempre estaba pendiente de nosotros. Y nosotros, la verdad que nunca teníamos ni un pi ni un pa, como dice el otro, entre nosotros, ¿no? Siempre trabajábamos al unísono todos, las decisiones que se tomaban para en el bien siempre. Yo sé que algunas veces, como están diciendo, se dio alguna torta o se dio alguna cosa. Yo tengo una anécdota, una noche estaban, cuando eran grandes las habitaciones, no se dormían, no sé, yo no sé si estaría alguno de ustedes también. Sí, a ver, claro. Tú estabas, me parece. No, yo no estaba. No estaba. Y cogí, y claro, nosotros hacíamos guardia, todas las noches nos quedábamos un maestro y una maestra, para los 100 y pico chiquillos ahí. Te imagínate para controlar eso por la noche. Pero es verdad que mayormente siempre pero estaban dando la lata, no sé qué había pasado, y los cogí y los saqué en el calzoncillo, porque muchos no llevaban pijama ni nada, un calzoncillo, y los puse en el patiecito aquel donde estaba el tanque de agua, los senté ahí. Yo también. El tanque redondo. Me senté en la sala de profesores que teníamos ahí y di una cabeza. Esa fue la de ellos. Cuando hago así, digo, ya puño, que tengo los chiquillos ahí fuera en calzoncillos. Y salgo para afuera, digo, venga para adentro a acostarse. Y que no los quiero ir en toda la noche. Don Domingo, el pobre, fue operado. Sí. ¿no? Entonces no hablaba como habla esta gente, ¿no? Y entonces don Domingo, ¿se acuerdan que tenía en la cartulina aquella con una pizarrita? Sí, escribía. Sí. Y nosotros decíamos, hoy vamos a fumar al baño. Don Domingo no puede oler, porque don Domingo está operado, no puede oler. Y tal. Y nosotros íbamos a estar, don Domingo está. Aunque él venga, él no va a oler nada, porque no puede oler tabaco. Y un día estábamos fumando en el baño, y cuando salimos del baño 2 o 3 juntos, no sé cuántos habíamos. Me acuerdo que estaba Antonio y Julián con nosotros también aquel día. Don Domingo por ahí, por los alrededores, por las taquillas, y tal, haciéndose el loco. Y nos llaman. Salimos del baño y nos enseñó la cartilla y ponía, no puedo oler, pero yo veo luz. Claro. Era tremendo. Es que nos metíamos en el baño 5-6. 5-6, en la ducha. Metíamos 5-6 en la ducha. Y todo, fíjate, enseguida así. Mire, ¿y siguen fumando ustedes? No. Yo lo tuve que dejar por obligación, pero de la mala. Pues yo lo dejé, allí fue donde nos iniciamos, pero luego dejé de estudiar y dejé el cigarro completamente. En algunas fiestas me gusta un purito, pero no. Yo no fumo. Yo me llevé un palo. No, ya tú sí, pero yo porque dejé de fumar porque... Sí, no, por eso digo yo que se seguían fumando. Era después Rothman de aquella ruindad. O Corona, ¿no, Manolo? El Rothman. Era la marca Rothman y Benson. Y Benson, eso. Benson, sí. Corona, Condal. Aquella época. Corona y Condal, cuando llegó la moda. No me acuerdo Corona quién era, don Agustín, que fumaba Corona. Sí. Y doña Luz que fumaba que eran los que me enviciaron. Doña Luz fumaba yo la sacaba acá. Con don Agustín hemos coincidido en la acampada en Cofete también. Sí, él solía venir. Que iba Juan Nolasco con él. Sí, correcto. Doña Luz, que fue profesora, no era de la escuela, sino nos daba clases, matemáticas.
¿Quién? Doña Luz Saavedra. Saludos. Sí, a mí también me quedé. Matemáticas y naturales. También me quedé en su casa muchos fines de semana. Sí, es verdad. Porque ya, Y después el Colegio Nacional, medio natural. Era muy recta ella. Después Sí, Luz pero muy vino buena también gente, para Puerto Rosario. pero muy educada, era una mujer bien educada, pero muy recta. Muy ¿Sabe profesor. una cosa? Cuando me quedaba, la primera vez que me quedé en la casa, porque cuando, como decía antes Nicolás, empecé a arbitrar y tal, y yo iba a Los Pozos y igual pitaba 6, 7 partidos seguidos de niños. Yo me pegaba horas allí y entonces había veces que me quedaba en la casa de ella. Y la primera vez que me quedé, cuando preparaba la comida, le ponía un tentempié a don Juan, a su marido. Una cervecita con unas aceitunas o algo de picar, y va y me pone la cerveza a mí. Y me la bebí, estaba fresquita. Pero cuando llegó el plato para comer, yo estaba borracho ya. La cervecita. Era muy buena, creo que sí. Recta, pero muy buena. Se hizo mucho grupo, y es verdad que yo los recuerdos que tengo, supongo que ustedes tendrán buenos y malos como todo el mundo. No, son más buenos que malos. Pero que quizás el nivel es mucho más alto de bueno. Se transpone detrás de los buenos recuerdos y el buen ambiente que había allí en ese tiempo. Y así estuvimos un montón de años, yo te digo 10, y después ya cogí otro rumbo, pero siempre he tenido la escuela hogar en el corazón, porque aquellos años, aparte de que son los primeros que trabajé, que también se le queda a uno más en el recuerdo, pues eso. Yo también añoro mucho las escuelas hogares. Yo para mí lo considero el nivel de estudios, no, sino era de formación y de preparación. No solo era lo que estudiabas, sino cómo te comportabas después, porque convivíamos y cada uno pensaba de misma manera. Es que y vivíamos dentro de... Y diferentes edades, ¿eh? Exactamente, y distintas edades. Y más de una vez de cuidar a los más pequeños, ayudando a los profesores. Que eso es otra cosa. Algunas personas me han recordado eso, porque le he pedido que me escriban un poco cómo la impresión de ellos ahí, y decían algunas niñas, es que yo cuando llegué allí era de las más pequeñitas que había, y las niñas mayores era como una muñeca para ellas. Me querían bañar, me querían llevar, me querían, no sé qué, me cogían de la mano, me llevaban a todos sitios, y digo, es que eso tiene mucho valor. Cubrió una necesidad que hacía falta en la isla, ¿no? Los alumnos de los pueblos periféricos de la capital, sobre todo los más alejados, como decías, el norte y el sur de la isla, tenían una necesidad y había que cubrirla de alguna manera. Pero ustedes tenían entidad de pueblo aquí, por ejemplo, era pequeño, pero pero es que habían niños viviendo en zonas que vivían aislados. Yo tengo aquí un documento que me puso los pelos de punta, no sé si esto es políticamente correcto sacarlo aquí ahora, pero mire. 35 niños que no quieren ser analfabetos. Alucinante problema del barrio Salinas del Carmen. Niños que vivían porque los padres se mudaban cuando iban a la zafra de un lado para otro, y al final, eso es la historia, eso fue en el año 73 o 74 también, a poco de abrirse la fue una guerra constante. Claro, es que los niños no tenían. Que gracias a gente como ustedes que siguieron pegando el palo, se consiguió cosas. Sí. Aquí cuando terminamos los cursos nuestros que había, ya no había más, era el tope, era el tope. Pues esos niños son niños que vivían en las Salinas del Carmen y que los padres trabajaban la zafra en un sitio, cuando se acababa allí se iban a otro sitio, ¿no? Y esto es la historia de lo que era Fuerteventura en el año 74, 75, 76, 77, todos esos años en que Fuerteventura era lo que era, y a veces nos olvidamos de dónde venimos para ver lo que se ha logrado y lo que hemos sido capaces de lograr entre todos, porque la escuela local la hicimos entre todos, ustedes que eran el material de alguna forma, y la gente que colaboró para que se pusiera en marcha. Hubo un momento, estamos alargando mucho quizás, en que se habló de que la escuela hogar se iba a poner en Gran Tarajal, y la gente de Gran Tarajal después se oponía que fuera en el puerto, y podía tener su historia, porque para que Morro no fuera al puerto, pues a lo mejor una ubicación, o tenía que haberse abierto todo. De todas maneras, no fueron niños a la escuela hogar.
Poco. Tenían salida, tenían posibilidades allí si se daba tenían posibilidades de estudiar como allí, Puerto Rosario, pero de lo que es de pueblo, Traleo y eso, no muy fue. poco, sí. Entonces Serague, Cardón, todo eso. De ahí sí, Juan Copar. Pues yo quería apuntar antes de terminar, que quizás cuando nació el programa Gente Nuestra en Aguacabra, nació un poco por lo que está comentando Nicolás, ¿no? Que lo que queríamos era rescatar las vivencias de las personas mayores en esta isla, porque nosotros ya éramos unos privilegiados teniendo esta dificultad, teniendo que irnos lejos de nuestra familia 5 días a la semana, pero nuestros padres y nuestros abuelos pasaron necesidades, pasaron hambre y nos sacaban adelante, sacaron a sus padres, que a su vez luego eran nuestros padres, los sacaron adelante. Y Gente Nuestra fue un programa que rescató los pensamientos, las vivencias de muchísima gente de la isla, pues nos recorrimos casi toda la isla con gente mayor de aquellos años. Y para la gente que esté pensando, sí, estoy intentando convencer a Santiago que vuelva a presentar ese espacio, así que yo creo que sería una buena labor nuevamente rescatar muchas entrevistas que yo creo que lo hace estupendamente. Pero que ahora soy yo casi el mayor. Lo hace, soy yo el mayor. Lo hace, vamos. Genial, de verdad. Y esto, mira, esto ha dado pie de que en las tertulias estas, oye, de buscando, esto fue un gran evento. Las Colgadas ha sido un gran ejemplo. Pero hay pequeñas cosas también que se les puede sacar de la historia de ellos. Sí, no, yo ahora con la ayuda de David y de ustedes vamos a intentar que este programa se pueda difundir por ahí en las redes sociales y esas cosas, y a ver si entre todos... Yo se lo dije a Anito ayer cuando me llamó Santiago y tal, que me dijiste, coño, las Colgadas que vino a Nicolás y tal, digo, coño, pues sería una, joder, sería... Y me acordé, digo, el hueveta mismo que está en el Faro. Sí. Digo, pues está, y lo llamé cuando terminé con Santiago. Llamé a Anito. No, mira, aparte que me convence, yo me convencí solo. Digo, mira, chacho, que me llamó Santiago para saludar a Colás. Pero una cosa antes de terminar el programa, vamos a ser serios, ya que tenemos una cierta edad ya. ¿Eso es serio? Él imponía, él no hacía falta ni que abriera la boca. Nosotros de que lo veíamos venir. Lo veíamos venir. No, es que nosotros éramos canidos, pero era un Era muy simpático. Vale, pues yo me acuerdo ver a usted con su novia. Sí. Y después, era muy simpático, pero era un cachorro. Después mi hijo iba muchas veces conmigo allí también cuando era más grandito, es verdad que conmigo. Y mi mujer, que es enfermera, se acuerda que muchas veses iba cuando había que pinchar a los chiquillos, poner algún antibiótico, alguna cosa. Ella, bueno, yo tiraba de ella para ponerle a... ¿Te acuerdas? Yo no sé si estarías tú de guardia o no. Hubo una vez que, aparte del cigarro, pues se bebía un poquillo de Coca-Cola con algo de ron y hubo un grupillo que estuvo a punto ahí, perdió el conocimiento uno del grupo. Tú no estabas, ¿no? Él no estaba, ¿no? Era Carlos. Hubo que correr. Creo que fue Carlos. Hubo que correr con uno. ¿Carlos o Manolo, el hermano de Juan Carlos, el pollo ronco? No, me parece que fue Que es de Tirba. No se le escapa una foto, no se le escapa. Pero es que pasó con Manolillo, que trabaja en servicios técnicos en el Club Ardiana, que él es de Tirba, que el padre ha tenido ganado siempre, y tiene un hermano que se llama Juan Carlos, el pollo ronco le decíamos a los Colgadas, que estuvo brillando en el Trajalejo y todo, el Mazorata, estuvo brillando Juan Carlos. Pues una vez también con los cubatas estos famosos, las litronas, que nos podíamos escapar por los abuelos de los Colgadas, compramos ron y tal, y le entró un coma etílico. Lo descubrieron por él. Sí, fue el coma etílico. Carlos sé que estaba una vez en una. ¿Qué Carlos dices tú? Carlos, en Larizú. Coño. Si estaba Carlos, estaba ahí, pues estaba Carlos Martínez. Sí, no te perdías ningún evento importante, tú estabas Pero mira, el apodo de la Oye, si ¿te acuerdas? Me disculpa, si hubiera una horita más y empezáramos solo a hablar de esa persona que está en la banda. No, ahora vamos a ir allí al bar y vamos a hablar de... ¿Se acuerda, Nicolás, antes que tal? Cuando hubo un encuentro de colegios hogares de toda Canarias, que fuimos a Madrid 15 días, en una residencia de Madrid que conocimos Toledo, Segovia, no sé qué, y uno de los tutores que fue Carlos Narizú. Sí, Carlos Martínez, estoy en contacto con ellos. Él estaba en la liga, ¿no? A ver si viene. Cuando se reunieron los colegios, íbamos 300 y pico chiquillos. Entre ellos iba mi amigo José Manuel Viera Armas, que en paz descanse el pobre. Sí, y todos los... bueno, íbamos 300 y pico de los colegios hogares de Canarias, pues de la escuela hogar, la que nos hizo la lista fue Maribel, la profesora de la escuela hogar. Maribel, eso sería un programa, se llamaba las escuelas viajeras o algo de eso. Pues nosotros fuimos a Madrid en aquella época.
En verano. Sí, además. Sobre todo fue un hito que los chavales, ¿te acuerdas cuando vendíamos números y todo? Que consiguiéramos salir de Fuerteventura para nuestras vacaciones. Yo fui a Barcelona. Muchos viajes. De la residencia de Madrid. De Fuerteventura. Con los niños en el lugar. Después habían sagas familiares que han pasado. Antes estábamos hablando de los Viera Armas, ¿no? Cuando ustedes pasaban para allá. Los Canos, por ejemplo. Me acuerdo que estuvo Pedro ahí, no sé si coincidió con ustedes. Y Pedro era un niño de 12 años. Un niño. Le pegaba en caso a Antonio y al hermano Yayo. Eran niños de 12 o 13 años cuando en esa época. Y yo me acuerdo que don Domingo después, cuando ya Pedro empezó a luchar y tal, y a destacar, le decía, ese lo cogí yo y le di una torta una vez. Cuando era un niño. No, de verdad. Es que cuando estuvieron las Colobar no eran niños, claro. Éramos niños. Pero tu hermano Juan le pegaba, porque eran, ¿sabes lo que tenías? Que era si uno era más grande que el otro, no quería ser Claro. Pero ¿quién lo tumba ahora? Sí. Bueno, ahora sí. Pero que habían sagas familiares y todavía el otro día estuve ahí y hay una hija de Rafael Cano que sigue ahí en la residencia, pues está estudiando igual que lo que hizo tu hijo, está incorporado. Sí, un día pasé por ahí y dice, ¿usted es Nicolás? Digo, sí. Dice, es que mi hija de Rafael. Dice, es que mi padre se acuerda de usted y tal. Digo, ¿y quién es tu padre? Entonces me digo, bueno. Inés no es. Inés no es. Inés, la hermana. No. Más pequeña. Más pequeña. Vale. Que lucha también, ¿no? Sí, lucha, me dijo que luchaba también. No, con nosotros. Sí, me dijo que luchaba también. Creo que Rafael se casó con una chica extranjera, puede ser. Pues no lo sé. Me parece que sí. Pero bueno, gracias a todos por participar, venir y estar encantado de poder recuperar la historia de la Escuela. Gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias. Y gracias a ustedes. Cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, te feliz que es gratis. Chao, pescado.